Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Zenaida, por si aún no me conocen. El día de hoy les vengo a contar la segunda parte de Estoy embarazada. Les contaré cómo me fue, cómo me sentí, lo que aprendí y algunos tips. Así que quédate. En esta oportunidad decidí hablar del segundo y tercer trimestre juntos porque en realidad pues durante mi embarazo no hubieron muchos cambios más que en el mes de julio, que fue más o menos en el séptimo u octavo mes de embarazo, o sea ya en el tercer trimestre, fue en realidad un mes antes de dar a luz. Así que después de saber todo esto, empecemos con el segundo trimestre. ¿Recuerdan que en el video anterior de mis 3 primeros meses de embarazo lo pasé muy mal? Bueno, por si no lo han visto, por acá les dejo el video para que vayan a verlo. En esta etapa seguía con todos los malestares del primero. Dolor de espalda, mareos, náuseas, olores y demás. Entonces, como andaba tan mal, tenía tanto miedo de que todos estos síntomas le afectaran a mi bebé. Recuerdo que en una cita con la ginecóloga en el cuarto mes de embarazo más o menos, le pregunté si ya me pasarían todos estos síntomas, porque ella me había dicho que estos malestares los iba a tener solo los 3 primeros meses de embarazo. Y ella me dijo que sí, que los iba a tener solo hasta el cuarto o quinto mes máximo. Así que hasta ese momento eso me daba fuerzas y esperanzas de saber de que ya todo iba a pasar, de que ya faltaba poco. Hasta que pasó ese tiempo y recuerdo haberle vuelto a preguntar si estos malestares eran normal. Incluso recuerdo que yo detesto las ampollas, ¿ya? Pero recuerdo también que yo le dije si no había medicinas que me recetara para todos estos malestares y sentirme mejor, aunque sea que me pusiera ampollas. Y me dijo que no, que solo tenía que aguantar. Pero con tal de sentirme mejor y poder llevar un embarazo más normal, después, para más o menos en el séptimo mes de embarazo, recuerdo que le volví a preguntar a la doctora si era normal los síntomas y me dijo que sí, que solo habían algunas chicas que tenían todos esos malestares durante todo el embarazo, que se le iba a quitar cuando ya den a luz y que al parecer yo estaba entre ellas. Me quedé en shock. Es por eso que recuerdo mucho el mes de julio, porque fue el mes en el que sentí una ligera mejoría. En realidad fue pues un mes antes de dar a luz, porque mi hija nació en agosto. Así que aquí les va el primer tip. Aprende a inhalar y a exhalar. Eso les va a ayudar a controlar bastante los dolores durante todo su embarazo o para los embarazos que tenga. Cambios en mi cuerpo. En este segundo trimestre subí como 5 kilos más o menos. Me empezaron a aparecer pecas en el rostro, también en el busto, pero en el tema del busto eran como pedacitos de piel, que daba la sensación como que eran como espinillas, pero o si no como pequeñas arrugas, no sabría cómo explicarlo. Voy a tratar de buscar alguna imagen referencial. Si lo encuentro voy a ponerlo por acá por el video como para que ustedes puedan ver. Yo le pregunté a la doctora si eso también era normal, porque sí estaba asustada, nunca me había pasado. Ella lo revisó, me revisó, lo miró y me dijo que sí, no hay problema, eso es algo normal que suele suceder en muchas embarazadas y que se me quitaría cuando ya diera luz. Y así fue. Bueno, en realidad se me quitaron más o menos a los 3 meses de haber dado a luz. Otro síntoma que he tenido desde el primer trimestre de embarazo nada más es que seguía yendo al baño a miccionar casi las 24 horas del día, o sea, hacer pis, no necesariamente hacer popó. Y lo gracioso era de que se siente como que quieres hacer bastante, pero cuando vas al baño, la verdad, no necesariamente haces harto, sino algunas veces sale un poquitito y eso es todo. Es una sensación media rara. O sea, se imaginan, en otras palabras, yo prácticamente no dormía, ya sea por los dolores que tenía, por los otros síntomas o por querer ir al baño a cada rato. Segundo tip, y este nos lo dan los ginecólogos. Duerme de costado y para el lado izquierdo. Antes de que la ginecóloga me dijera todo esto, pues yo ya dormía de costado, ya sea para el lado derecho o para el lado izquierdo. No dormía de frente por el hecho que me sentía muy incómoda y conforme va creciendo la barriga, pues sientes como que te aplasta, no te deja respirar muy bien y no puedes descansar. Es por eso que mayormente yo dormía para un costado y de preferencia dormía para el lado izquierdo. Tercer tip. No te permites tener las uñas grandes durante todo tu embarazo. En especial desde la primera vez que te enteraste que estás embarazada, debes tratar de mantener las uñas lo más pequeñitas posibles. Esto te va a ayudar para que evites las estrías.
Pues en esta etapa ya empieza la picazón de la pancita, la picazón del busto, ya que son las zonas que crecen durante todo el embarazo. Y para serles sincera, yo no me las rascaba, salvo sea sobre una superficie gruesa y con las yemas de los dedos. Ustedes pueden ir a revisar mis diferentes redes sociales y se van a dar cuenta que siempre fui de contextura delgada. Así que desde la primera vez que escuché este consejo, pues lo seguí. Y la verdad, yo no he utilizado ningún tipo de cremas. No tuve nada de estrías, ya sea en la pancita o en el busto. Cuarto tip, compra protectores o toallas protectoras según como se llama en tu país, ya que son más baratas y porque es muy común la aparición de descenso durante el embarazo. Esto te va a ayudar para que no estés cambiándote de ropa interior a cada rato, pero no puedes quedarte con el mismo protector por más de 4 horas, ya sea que estés embarazado o no, porque incrementará la aparición de descenso y algunas infecciones. Esto me lo dijo la misma ginecóloga. Otro síntoma que seguía teniendo desde el primer trimestre de embarazo es de que andaba toda desganada. La verdad creo que ha sido más preocupación por todos los malestares que tenía y lo que más me preocupaba era que mi bebé esté bien, entonces no me interesaba maquillarme, echarme cremas, ya sea para el rostro o por el cuerpo, a pesar de que en el rostro me estaban saliendo pequitas y mi cuerpo también, ni tampoco en sí las estrías, porque yo andaba más preocupada por mi bebé, por todos los malestares que tenía. Lo único que yo pensaba y lo único que yo quería era que mi bebita esté bien, que sea una niña sanita. Yo seguía toda desganada y preocupada más que todo por mi bebé, más que por mi apariencia física, la verdad. Con respecto a la ropa, yo seguía usando mi ropa de soltera, mis faldas, mis vestidos, mis polos de soltera, con la pequeña diferencia de que conforme iba creciendo mi pancita, pues iba empezando a sacar el elástico de mi ropa, ya sea de mi ropa interior o de mis faldas. Y como no podía salir de la casa debido a todos mis malestares, mi mamá me empezó a prestar algunas prendas que eran más grandes y flojitas que las mías. Con respecto a los brasier, en realidad solo utilizaba las copitas de los bra y me lo ponía solamente cuando había gente a mi alrededor, porque después andaba sin brasier durante todo el día, ya que tampoco podía salir. Me van a disculpar si es que escuchan ruiditos por ahí de niños, voces de niños, pero es que mis sobrinos están que juegan, así que ni modo, debemos continuar. Y hablando precisamente de la ropa interior, o sea, los calzones, después de haber usado ropa interior pequeña o pegada, pues tuve que empezar a usar el famoso calzón de la abuelita. Y lo peor era que no lo podía utilizar en talla S o talla M, sino que tenía que empezar a utilizarlo en talla L, porque para mí mientras más flojita era la prenda o la ropa interior, pues yo me sentía mucho más cómoda. Algo curioso que me pasó durante todo mi embarazo es como que se me activó mi sexto sentido. ¿A qué me refiero? Era como que cuando hablaba con una persona o se me acercaba, yo podía sentir su estado de ánimo, si estaba alegre, triste, enojado, o buscaba una respuesta positiva para esa persona o cositas así. Si me estaba mintiendo, si lo estaba diciendo en doble sentido o no. Y lo digo porque después cuando me enteraba de las cosas como eran en realidad, pues sí, acertaba. Con respecto a la intimidad, pues lamentablemente como que los 3, 4 primeros meses no tuve nada de relaciones con mi esposo. Gracias a Dios, pues él supo comprenderme. Bueno, aparte que él veía mis síntomas, porque muchas veces, especialmente cuando él llegaba a casa, me veía en el baño, ya sea vomitando, me veía mal, toda demacrada, ya no me decía nada. Supo comprenderme bastante durante todo ese tiempo. Más bien, si es que lo habremos tenido, habrá sido a partir del 5.º mes más o menos, pero habremos tenido 1 o 2 veces máximo por mes. Con respecto a las comidas, que es una de mis partes favoritas, que no pude disfrutarlo mucho durante todo mi embarazo. Recuerdo que antes de salir embarazada, o bueno, antes de saber que estaba embarazada, cuando veía algunas chicas que decían que estaban embarazadas, o incluso en mi alrededor, mi familia o amigos, era la época más feliz para ellas, porque decían, ay, estoy embarazada, voy a comer de todo lo que no he podido comer durante todo ese tiempo por cuidar la línea. Entonces, como estoy embarazada, voy a complacer mis antojos. Pues para mí no fue así. Pero ya a partir del 5.º mes más o menos, como que ya me empezaron a aparecer ciertos antojitos, más que todo por querer comer ciertos dulcecitos, como por ejemplo pastelito de manzana, pastelito de plátano, mazamorra o budín.
pero era muy de vez en cuando, o sea, no era seguido. Como les digo, fue a partir más o menos del 5.º mes de embarazo recién. Para el desayuno recuerdo que lo que comía era sopa de chochoca o sopa de cabellos de ángel. Bueno, acá lo llegamos a conocer como la sopita para enfermos, porque en mi caso, como todo vomitaba todavía, era prácticamente un poquito de papa, fideos, caldo y tal vez su presita de pollo por ahí. Entonces eso era lo único que podía comer. Algo más que también se me antojó de comer bastante fue la quinoa en desayuno, pero esta quinoa tenía que ser específicamente de una chica que lo preparaba en un mercado, que entre todas las quinoas que yo había probado, porque antes de llegar a esta señorita yo había probado de diferentes y no me gustaban y yo quería comer algo que me nutra un poco más. Entonces esta señorita no sé cómo lo hacía, pero para mí era la única chica que lo preparaba tan rico que algunas veces se tenía que ir en las mañanas con mi esposo al mercado tempranito antes de que empiecen todos los olores y haya mucha gente, porque los olores me hacían vomitar, a comprar la quinoa y lo traíamos para tomarlo como desayuno acá. Hasta este 2.º trimestre pues no comía nada de frituras, nada de guiso, nada de pollo a la brasa, nada de papas fritas, ni brosters, porque la verdad detestaba ese olor y no me gustaba, me hacía vomitar, me provocaba más náuseas. Así que lo que comía eran sancochados. Los sancochaditos me encantaban, como por ejemplo papa hervida, papa. ¿Cómo se? Por ejemplo, como por ejemplo papa sancochada, yuquita, camote, cosas así, pero sancochados. Y solamente pollo, pollo sancochado, porque tampoco quería otro tipo de cosas más que pollo, en el caso de que podía comerlo, porque como les digo, pues casi siempre me provocaban náuseas o quería vomitar. Con respecto a las salidas, pues aún no podía salir debido a mis malestares y evitar olores para dejar de vomitar. Así que mayormente salía para mis controles o para alguna urgencia. Gracias a Dios, en este 2.º trimestre no me volví a quedar en el hospital como fue en el 1.er trimestre, pero fue solamente unas horas y nada más. En este caso no, más bien seguía sola en mi cuarto, encerrada en mis 4 paredes. Y mayormente andaba echada más que sentada o parada, porque era la forma en la cual yo podía sobrellevar un poco los dolores. Con respecto a mi estado mental, pues me sentía muy mal, me sentía muy inútil, porque ya habían pasado los 3 meses o, como la doctora me andaba diciendo, 4 o 5 meses, y lamentablemente pues seguía sin poder hacer nada debido a todos mis malestares. Por ejemplo, para hacer el video de mis 3 primeros meses de embarazo, yo ya había pasado el 1.er trimestre, ya tenía más o menos entre 5 para 6 meses, pero quería hacer ese video para que se pueda ver mi pancita, y al final resultó que en el video pues no se me ve la pancita, más bien parece que todavía estuviera en el 1.er trimestre. Pero bueno, por lo menos traté de hacer lo mejor que he podido a pesar de todos los malestares que tuve en ese momento, y quedó. Más bien andaba toda angustiada y preocupada por mi bebé, porque lo único que quería era que mi bebé sea una bebé sanita, que nazca bien, pero como nunca había escuchado todos estos síntomas en ninguna otra persona cercana, ni siquiera en videos de YouTube o de bloggers, nunca había escuchado algo así. Siempre se veía embarazos felices que hasta saltan, bailan, hacen sus ejercicios, se reúnen, viajan, y yo no. Entonces mi preocupación se centraba más que todo en el bienestar de mi bebé. Entonces lo que hacía para evitar un poco las preocupaciones o la tensión que tenía en esos momentos fue buscar y ver videos graciosos de las diferentes plataformas, ya sea de YouTube, TikTok, Facebook, etc. En esta etapa fue donde conocí varios youtubers y tiktokers graciosos que me ayudaban pues a mejorar mi estado de ánimo. Y un hábito que también desarrollé fue ver todos los días, en cualquier momento del día, mayormente era en las mañanas cuando me despertaba, fue escuchar la misa por YouTube de diferentes sacerdotes, pero de entre todos con el que congenié un poquito más, por decirlo así, o el que me gustó mucho más, fue del padre Ricardo Prato. También conocí a los heraldos del Evangelio del Salvador. Por ahí empecé a conocer otros heraldos que me di cuenta que incluso hay heraldos del Evangelio de aquí de Perú. Yo no lo sabía.